porque Batman nunca pasa de moda, me gustaría hablarte sobre la película Batman Azteca, Choque de Imperios. Excelente. Pero primero, sinopsis. Yowali-Coatl vive una tragedia cuando su padre es asesinado por españoles. Yowali escapa a Tenochtitlan para advertir a Moctezuma en el templo de Sinacán. El dios murciélago, Yowali, se entrena con su mentor para vengar la muerte de su padre. No. Bueno, sí. Personajes: Yowali, Hernán Cortés, Yoka, entre otros. A ver, primero que nada, es la típica historia de Batman o de la mayoría de los superhéroes en cuanto a un origen se refiere. ¿Por qué? Porque bueno, un personaje tiene una injusticia y a partir de ahí surge esta idea de una venganza, de hacer algo en contra de los malos, pero claro, no está apto para enfrentarlos, así que requiere de un mentor que lo entrene. En ese sentido, creo que sí es muy similar o prácticamente igual a como comúnmente conocemos el origen de este personaje. Sin embargo, aquí nos marca esta situación en un lugar que para nuestra cultura mexicana pues es bastante emblemático y sobre todo por la cuestión de la historia y todo lo que representa a partir de ahí. Y es que creo que las referencias históricas como tal las siguen respetando casi igual a como nosotros la conocemos en nuestro libro de historia, como la caída de Tenochtitlán. Otro detalle muy particular son los personajes y cómo los van integrando dentro de esta historia, porque parecería ilógico cómo meter a Batman dentro de una referencia histórica bastante conocida. Y recordemos, si les falla un poquito, pues las críticas no se iban a esperar en aparecer. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Desde ver, por ejemplo, y obviamente a Batman, a Dos Caras, al Joker, Hiedra Venenosa, Gatúbela y por último al Pingüino. La forma en cómo los van integrando, involucrando y además el cómo se hacen este tipo de personajes y sobre todo los villanos queda bastante bien. No se siente forzado en ningún momento. Y ese detallito me encantó bastante. Inclusive esa parte final. ¿No estás malinterpretando las cosas? Y como toda historia de Batman, ya sabemos que se trata de luchar por la justicia. Yowali hace hasta lo imposible para tratar de evitar ciertas situaciones con los españoles o con Dos Caras. El cómo a pesar de su entrenamiento y de todo lo que hace para tratar de evitarlo, al final de cuentas hay ciertas situaciones que no se pueden evitar, pero que lo vuelven más fuerte aún. Además de hacer alianzas con alguien que pues no particularmente lucha contra el mal. Así es, hablamos de Gatúbela. Si alguien me busca, estoy en mi alcoba. Un punto que me pareció bastante interesante fue la intervención de los dioses. Hablamos, por ejemplo, en primer lugar, a Yowali, que se da cuenta que tiene un dios protector, algo que en un principio no desea aceptar, pero que poco a poco se va dando cuenta que es un digno representante de ese dios. Sin embargo, debo destacar que la intervención de otro dios fue la que más me llamó la atención y tuvo que ver con Yoka, quien era el consejero de Moctezuma y que aparte él tenía ciertas visiones y un dios era justamente dentro de esas visiones el que lo aconsejaba, hasta llegar a un punto en el que resulta ser que ese dios lo engañó porque no era el que él pensaba y se termina prácticamente convirtiendo en el Joker. Y lo que hace para convertirse en él, wow, no podía defraudar. Yo no lo entiendo. En cuanto al final, te deja con esta parte de que no termina aquí la historia. Claro, se terminó una batalla, mas no la guerra. Y nos da a entender que Batman puede volver a aparecer porque ha llegado un nuevo villano a este territorio. Y sí, grité de la emoción porque es el villano que más me gusta del universo de Batman. Y claro que sí. Creo que a esta historia yo le daría un 7.5 de calificación
calificación. Se me hizo entretenida, se me hizo bien ambientada. Creo que no le quitaron esas referencias históricas, lo cual pues a mi punto de vista se agradece. La historia también siento que es un tanto rápida en su desarrollo, pero en algunos aspectos creo que es bastante predecible. Más que una película que apareció en cines, creo que parece una película que simplemente es para televisión como las demás historias que tiene Batman, porque recordemos que hay muchísimas películas animadas sobre este personaje en sus diferentes universos, por así decirlo. Pero si me preguntan, sí es entretenida, no para el cine, más para la televisión. Pero bueno, ¿hay alguna otra historia de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad?